Nací el 15 de agosto de 1983, en un pueblo en las entrañas de la región del Amazonas. Vivía con mis papás y mi hermanita menor. Nuestra casa era pequeña, la había construido mi papá con mi abuelo cuando él era apenas un niño. Los pisos eran de tierra y las paredes de ladrillo sin repellar. Era muy fría, pero aún así acogedora a mi parecer. Mi hermana era 2 años menor que yo. Éramos los mejores amigos. Nunca nos separábamos el uno del otro. Y como atrás de nuestra casa había un patio muy grande lleno de muchos árboles y flores, lo utilizábamos para jugar por horas interminables en las tardes. Cuando cumplí 5 años, mis papás me regalaron un perro. Fue uno de los días más felices de mi vida porque siempre había deseado tener una mascota. Lo llamé Toby. Era muy juguetón y travieso, normal de un cachorro. Aunque hiciera muchos daños, mi mamá nunca me regañaba por todo lo que hacía Toby por toda la casa. Mi papá era muy trabajador. Tenía un pequeño potrero con 2 vacas. Eran muy grandes y gordas. Todas las mañanas siempre nos levantábamos temprano para ir a ordeñarlas. Yo iba aprendiendo poco a poco con la ayuda de mi papá, que me enseñaba con mucha paciencia y amor. Mientras Toby siempre nos acompañaba cuando salíamos a ordeñar, nunca le tuvo miedo a las vacas, aunque yo pensaba que le iban a aplastar. Un día, cuando regresábamos a la casa, ya al final del día, nos encontramos en el camino un vecino. Con mi papá se pusieron a platicar un rato y su tema de conversación hacía que ambos tuvieran una expresión de preocupación. Escuché que hubo un enfrentamiento con las FARC, no sé quiénes sean, pero ellos nos cuidan. Si no lo hicieran, ¿de dónde van a sacar todas sus armas? Mi papá se despidió del vecino y llegamos a la casa. Ese día mi hermana se había caído y golpeado en la pierna, pero no hay nada que unos cuantos mimos no ayuden a sanar unas rodillas amoratadas. Cuando entré a la escuela, me compraron muchas cosas para empezar el año como tenía que ser. Teníamos que madrugar mucho porque tenía que caminar más de 30 minutos para llegar a la escuela de la zona. El lugar era feo y me hacía falta mi hermana, pero mi papá me decía que yo tenía que ser mejor que él y que tenía que llegar más lejos. Como amaba tanto a los animales, mi sueño se convirtió en ser veterinario porque quería cuidar a Toby si algún día se llegaba a enfermar. Al año siguiente, mi hermana entró a la escuela y por tener su compañía me sentía más feliz y me gustaba mucho más ir a clase. Durante ese tiempo empecé a ver a mi mamá un poco rara y ella misma también decía que se sentía más cansada de lo normal. Yo pensaría que es porque ni mi hermana ni yo estamos en la casa para ayudarla con todas las cosas que se tienen que hacer en un día normal. Seguí creciendo y continuaba asistiendo a la escuela y ayudándole a mis papás. Mi hermana también lo hacía y Toby ya no era tan travieso. No vivíamos con lujos, pero teníamos lo suficiente para vivir dignamente. Con el esfuerzo de mis papás, nunca aguantamos hambre ni pasamos frío. Podía decir que tenía una vida plena, llena de mucha felicidad y de mucho amor. Pero mi vida cambió cuando un grupo paramilitar se estableció en la zona. Ellos entraron al pueblo, intimidando con armas y amenazando con matar a aquellos que no les obedecieran. Los paracos exigían unas vacunas, disque para cuidarlos. Al principio, las personas se resistieron, pero cuando don Joaquín, el tendero, se negó a pagarles, los paracos le volaron la cabeza con una escopeta. Después de este evento, muchos dejaron de resistirse, pero cómo no, sabiendo que estas personas no tienen compasión de nosotros y son capaces de asesinar a cualquier persona que se atreva a contradecirlos. Con su llegada, las cosas cambiaron totalmente. Varios de nuestros vecinos empezaron a desaparecer y las calles del pueblo estaban llenas de soledad. La vida que antes era tan característica de todos los habitantes se desvanecía día tras día. Ya nadie parecía tener las ganas de sonreír o siquiera intentarlo. Nos estaban destruyendo. El lugar en el que jugaba y me sentía tan seguro se estaba desmoronando, pero tenía mi familia y eso lo era todo para mí. Nunca olvidaría aquel lunes. Ya el sol se estaba poniendo y el sonido de los grillos se hacía cada vez más fuerte. Con mi mamá y mi hermana estábamos esperando la llegada de mi papá del trabajo para así poder cenar todos juntos. Pero esto no sucedió. De repente se escuchó un estruendo y la puerta de mi casa cayó al suelo. 4 hombres uniformados de verde y con armas en las manos entraron a nuestra casa rompiendo todo a su paso. Creo que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. A mi lado, mi hermanita me apretaba el brazo tan fuerte que dejé de sentirlo, y las lágrimas no dejaban de caer por sus mejillas. Esto sucedió muy rápidamente. Mi mamá nos empujó a los dos y nos escondió debajo de la mesa. Con los ojos brillosos y llenos de angustia nos pidió que no hiciéramos ningún sonido y nos prometió que todo iba a salir bien. Yo a mis 12 años no comprendía qué estaba sucediendo. Debajo de la mesa veía las sombras de estos hombres caminando por toda la casa, inspeccionando todo a su paso, mientras le decían a mi mamá que si entregaba toda la plata que estaban pidiendo sin dar pretexto, no tendrían que pasar a medidas extremas. ¿Extremas? ¿A qué se refiere ese hombre con medidas extremas? Mi mamá intentaba explicarles que éramos una familia humilde y que no poseíamos todo el dinero que estaban pidiendo.
En ese momento se escucharon nuevos pasos que entraban con rapidez a la casa. Me asomé rápidamente para ver quién era, y pude ver las botas de siempre de mi papá. Cuando lo vi, una luz de esperanza, como un corrientazo me pasó por mi cuerpo. Él era mi héroe, nuestra salvación. Los paramilitares al verlo repitieron el discurso que ya le habían dado a mi mamá, y al igual que mi mamá les decía que aun si vendieran todas las pertenencias que tenían, no iba a ser suficiente. Mientras él intentaba convencerlos de la realidad de nuestra situación económica, escuché cómo se le quebrantaba la voz. Fue la primera vez que escuché a mi papá llorar. Ese hombre, que siempre parecía tener todo bajo control, que intentaba enseñarnos a mi hermanita y a mí que en la vida todo se consigue luchando y no con lágrimas, ese hombre, en la sala de la casa, ese lunes, en la noche, con el sonido de los grillos de fondo, sollozando, pedía piedad a los hombres uniformados de verde. Y antes de darnos cuenta, uno de esos hombres alzó su arma apuntando al pecho de mi papá con tanta determinación que ya todos sabíamos lo que estaba a punto de ocurrir. No tuvimos tiempo de soltar un solo grito, siquiera un suspiro, cuando este hombre jaló el gatillo y dejó a mi papá sin vida en el suelo de la sala de mi casa. A mis 12 años, supe lo que era perder a mi héroe, a mi refugio y a mis ilusiones. No sabía qué era más fuerte, si la rabia o el dolor. Solo tenía en mente el deseo inmenso de vengarme y hacer sufrir a esa gente. Me importaba ya muy poco lo que iba a pasar conmigo, pero no descansaría hasta acabar con ellos. Los años pasaron y cada hora, cada minuto, cada segundo, estos sentimientos y pensamientos no abandonaban mi cuerpo ni mi mente. La muerte es tal vez una de las cosas más difíciles de entender y de aceptar, pero pienso que es mucho más difícil aceptar y lidiar con la idea de que un hombre acabó con la vida de mi papá tan fríamente como lo hizo ese hombre. En mi alma, pienso yo, nunca habrá perdón para el hombre de fríos ojos, el hombre desalmado, el hombre que destrozó lo más importante de mi vida, mi familia. Fue en 1998, cuando tenía 14 años, ya próximo a cumplir mis 15. Mientras deambulaba por el pueblo inmerso en mis pensamientos, vi a lo lejos un camión de carpa negra y hombres vestidos de verde que lo rodeaban. ¿Por qué siempre están vestidos de verde? En mi interior sentí miedo, porque no sabía de quién se trataba, pero asimismo la curiosidad me ganó y decidí aventurarme y acercarme a ver quiénes eran aquellos hombres. Cuando estuve lo suficientemente cerca para ver la situación con claridad, pude darme cuenta que dentro del camión se encontraban niños y niñas de más o menos mi edad, y podría decir que los conocía a todos porque el tamaño del pueblo no daba para que no nos conociéramos entre nosotros. Mientras observaba todo lo que sucedía, no me di cuenta que se acercaba un hombre alto, de mirada tosca y manos callosas, manos que me agarraron con fuerza por la espalda y me cogieron por sorpresa. Con solo mirarlo a los ojos, supe que tenía que obedecer todo lo que me decía si no quería que algo saliera mal. Me subí silenciosamente al camión y sin decir palabra alguna, observaba como muchos de los niños lloraban desconsoladamente y otros derramaban lágrimas sin proferir sonido alguno. Entre ellos me incluía yo. Cuando el camión se detuvo, nos amarraron a todos en fila india y nos ordenaron que los siguiéramos. Caminamos por un largo rato selva adentro, hasta que finalmente paramos frente a lo que parecía un campamento. Mis ojos se clavaron inmediatamente en todas las armas que había alrededor. Nunca había visto tantas armas o artefactos que pudieran acabar con la vida humana rápidamente en un mismo lugar, o bueno, al menos en toda mi vida. Había muchos cambuches alrededor, y más de media decena de uniformados que no reparaban en nuestra existencia, solo uno que otro volteaba a mirar al grupo de niños que acababa de llegar, pero aparte de eso, parecía como si fuéramos invisibles. Nos condujeron a un lugar más o menos amplio, en donde nos organizaban en algo parecido a una formación. Otro hombre, con aspecto similar al del resto de hombres que se encontraban en este lugar, con la única diferencia que lucía una barba más o menos descuidada y canas que relucían en diversos mechones de pelo, nos explicó que era el comandante de lo que llamó Frente Guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC de forma abreviada. En ese momento, el alivio se apoderó de mi cuerpo, algo que en parte me sorprendió porque aunque prefería ser tomado por las FARC, yo prefería en estos momentos estar en mi casa acompañando a mi familia. ¿Qué será de ellos? ¿Se habrán percatado ya de mi ausencia? No lo sé. Mi mente no tiene cabeza para tantas cosas. Además, porque en ese instante, una llama de venganza acababa de revivir en mi pecho. El comandante del frente nos dio una charla muy conmovedora acerca de su ideología y nos aseguraron que no nos iban a desamparar y que no nos iba a faltar nada si servíamos fielmente a su frente. Muchos niños empezaron a preguntar por sus familias, pero siempre evadían el tema y respondían que ellos eran nuestra nueva familia. Después de aproximadamente 3 meses de duro entrenamiento militar, donde nos enseñaron a usar armas de fuego, estrategias de combate y protección personal,
Asimismo nos enseñaron cuestiones políticas, como la historia de esta Fuerza Armada. Cuando se terminó este tiempo, ya me consideraban un miliciano, lo que significaba que ya era apto para cumplir labores o misiones de combate. En el primer combate en el que estuve presente, el miedo me paralizó. El sudor corría por mi cara. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se iba a salir de mi pecho y sentía que no podía respirar. Vi cómo pasaban helicópteros encima de nuestras cabezas y el sonido de las ametralladoras que apuntaban a nosotros. En ese momento vi que era más de uno de mis compañeros. Entre los gritos de angustia escuchaba a un compañero gritar: «¡Retirémonos!» Y así lo hicimos. Salí de ese combate ileso, sin siquiera disparar una vez por el shock del momento. Por este motivo me llamaron a regañarme, a decirme que no había cumplido con mi deber. Desde ese día comprendí que las armas eran mi forma segura de sobrevivir. Desde ese día ya no le tuve miedo a la muerte de aquellos que intentaron asesinarme, porque creía que se lo merecían. Nunca les temblaba a ellos la mano, porque me tenía que temblar a mí, porque los militares no estuvieron para cuidarnos, porque el presidente sale tantas veces diciendo que está haciendo todo lo posible por protegernos. Una de las misiones más difíciles para mí fue poner un cilindro bomba en uno de los pocos colegios del Amazonas. Quería huir, pero sabía que si lo hacía me cazarían hasta matarme y ni siquiera había cumplido mi venganza. Cuando enterré el cilindro, yo no pensaba en nada, creo que ni siquiera era una persona. Me sentí un monstruo. Recordé las palabras de mi padre, siempre ser un buen hombre, y lloré. Lloré de odio contra el mundo, de odio contra mí. Recordaba eso, pero también recordaba cómo mi papá no pudo hacer nada para salvarse y eso me hizo pensar que simplemente no podría escapar ni fallar en la misión. ¿Era la vida de esos niños o la de la poca familia que me quedaba? Pues las FARC mataron a mi mamá y a mi hermana si yo les incumplía. Esa tarde terminé mi trabajo y me interné en la selva. Y desde ahí las cosas que hice ni siquiera Dios me las perdona. Mi venganza llegó un poco después, en una de nuestras expediciones en la selva, pues a nuestro comandante le comunicaron que unos paracos estaban haciendo estragos en una de las zonas que protegemos y que además habían asesinado a varios de nuestros militantes. Para desgracia mía, y también de ellos, resultó ser que eran aquellos que habían matado a mi padre. Fue la mejor noticia que había tenido en años. Fuimos a atacarlos, pero aún después de haberme encargado de cada uno de ellos, no recibí el descanso ni la paz que creí que tendría. Mi dolor no desapareció, ni siquiera menguó un poco. Ver los muertos no me hizo feliz, no me hizo mejor. Mi vida carecía de sentido, yo no tenía ningún objetivo y seguí en lo único que sabía hacer: sobrevivir. La noticia de un posible acuerdo del gobierno nos llegó un jueves. El comandante Timochenko ya tenía mucho hablado y la mayoría nos quedamos con miedo. Muchos decían que nos iba a volver a pasar lo de la UP, nos matarían a todos una vez dejemos las armas. Luego, todo se fue un plebiscito en el que ganó el no. Sinceramente, a este punto, ni sé ya lo que nos queda. Un camarada mío, que sabe más o menos del tema, me explicaba. Los que hablaban primero tenían trabajos sociales en un territorio de máximo de una vereda. No los dejaban salir de ahí y tienen que trabajar. Los que hablan más tarde los mandan para la cárcel y les espera 5 o 8 años de puro encierro. Y a los que no hablen, sí se les va de largo. Cualquiera que hubiese vivido nuestra historia sabría que parece una pesadilla. Siempre sufriendo, siempre corriendo, siempre pecando. Yo todavía le ruego a Dios, pero no sé si con todo esto Él me sigue escuchando. Mientras tanto, me sigo moviendo en esta hamaca, pensando en si los de este lado de la montaña no tenemos derecho a vivir. Tal vez nacimos para esto, para vivir con el sufrimiento, mirarlo a la cara todos los días sin poder deshacernos de él o de matarlo, hasta que yo me muera o hasta que él lo haga. Yo soy Juan Rodríguez. Esta es mi historia y ustedes decidirán cómo juzgarme.